Bueno, muy buenos días con todos. El día de hoy vamos a tratar un tema que es importante, ¿no? En lo que es el desarrollo de la agricultura familiar en este caso, y es el de fortalecimiento organizacional, empresarial y comercial para este segmento de pequeños agricultores que es la gran mayoría de nuestro país. Aquí tenemos el resumen de lo que vamos a tratar, algunos antecedentes en la parte organizacional, legal, la cadena de valor agraria, la problemática que consideramos nosotros que es casi general para todas las regiones, eh, la propuesta que trata del fortalecimiento de los diferentes procesos en la gestión administrativa y al final una propuesta de capacitaciones. Como antecedentes, en la parte organizacional podemos decir pues de que en nuestro país existen múltiples tipos de organizaciones, tales como las comunidades campesinas, comunidades nativas, asociaciones, cooperativas, comités, FONGAL, empresas comunales, también algunas sociedades anónimas, sociedades mercantiles, que más que todo están en el sector privado, en el sector que está más desarrollado empresarialmente, ¿no? Entonces, un poco lo que vamos a tratar en esta exposición es ver pues cuál de estos modelos es el que se presta para la pequeña agricultura familiar. Adicionalmente, sabemos que existen diferentes tipos de conformantes de la agricultura familiar, tipos de productores. Existe, por ejemplo, agricultura familiar de subsistencia, existe agricultura familiar intermedia, existe agricultura familiar consolidada. Estos agricultores tienen diferentes niveles educacionales, tienen diferentes idiosincrasias de acuerdo a la región. Una cosa es el agricultor de Puno, otra cosa es el agricultor de Cajamarca, otro el de la costa. Los tamaños de predios. Hay tamaños de predios. Generalmente en la sierra existen muchas parcelas pequeñas en terrazas de 1000, 2000, 3000 metros cúbicos, metros cuadrados, mientras que en la costa las áreas son más extensas. En la selva también son más extensas, pero también pobres muchas veces ¿no? en una serie de variables. Las condiciones geográficas, de clima, de infraestructura a la que acceden, o sea, ¿no? Hay múltiples diferencias. En cuanto a la agricultura familiar, todos sabemos, conocemos de que es una agricultura familiar que utiliza y usa ¿no? la fuerza de trabajo de toda la familia, de toda la parentela. Es multiactiva. Les decía que la agricultura familiar es multiactiva porque hace diferentes actividades productivas, no solamente ve a veces la parte de agricultura, ve la parte pecuaria, ve otro tipo de repente ¿no? de actividades que les genera algunos recursos o que por lo menos les da para lo que es su sostenimiento. Generalmente, ¿no? Los productores en las partes altas, en la parte de la sierra, donde está la gran mayoría, ¿no? Tienen un limitado acceso a recursos hídricos. A veces los suelos que no son los más adecuados, el clima. Entonces, esto es una característica de la agricultura familiar. En las mismas cuencas o microcuencas a veces crecen de manera desigual. De repente una cuenca tiene una filtración de agua en la parte alta que les permite pues, sembrar todo el año. Y al frente tenemos otra cuenca que no tiene esa filtración de agua y solamente está sujeto a la época de lluvias. Muchos de estas familias, ¿no? acceden a algunos servicios básicos, otros no. Por ejemplo, agua potable, ¿no? Por ejemplo, energía eléctrica, por ejemplo, ¿no? Educación, la misma alimentación. Entonces, otros tienen facilidades productivas, o, por ejemplo, llámese carreteras, otros no las tienen, otros tienen presas de agua, otros no las tienen. Entonces, todo esto es muy relativo, ¿no? Y en general, muchos conservan pues conductas tradicionales de siembra, de manejo pecuario, ¿no? Que sin tener acceso a lo que son pues, paquetes tecnológicos modernos. Esta agricultura familiar representa aproximadamente el 97% de las unidades agropecuarias en el país.
Se calcula de acuerdo a Senagro, al censo de Senagro del 2012, 2.200.000 unidades agropecuarias. Ya imagínense ustedes, ¿no? Y gran parte concentrados en la sierra, gran parte concentrados pues en lo que es siembra de papas, maíz, pan llevar, ¿no? Entonces, eso es un poco, ¿no?, nuestra realidad. ¿A qué le denominamos agricultura familiar de subsistencia? Aquella que siembran solamente para comer y para tener su presemilla para la siguiente campaña. Agricultura familiar intermedia es aquella ya que de repente tiene un poquito de excedentes y ya le permite hacer trueque con otros productos con comunidades vecinas. Y la agricultura familiar consolidada es aquella que ya sale a vender a los mercados locales, mercados regionales. Antecedentes legales. En cuanto a antecedentes legales, podemos decir pues, de que, de acuerdo al artículo 2, inciso 13 de la Constitución Política del Perú, ¿no? ¿no? Todas las personas tenemos derecho a asociarnos y constituir alguna organización jurídica sin fines de lucro. Entonces, por ser una asociación sin fines de lucro, ya se recibe un trato diferenciado. Pero eso sí, están prohibidas de distribuir utilidades y tienen una finalidad social. Y esto es importante, ¿por qué? Porque se ha estado promoviendo la formación de asociaciones de agricultores en todo el país. Estas asociaciones de productores pueden vender, pero no pueden distribuir esas ventas, esos ingresos o esas utilidades entre los socios. Por lo tanto, o sea, ¿no? La asociación tiene una ventaja ahí que no, si bien es cierto, sirve para una finalidad social, pero para lo que es la finalidad empresarial o la finalidad emprendedora, no tiene esas facilidades. Estas asociaciones están regidas por el Código Civil y para las que tienen fines de lucro, ya no rige la Ley General de Sociedades. El artículo 80 del Código Civil define a la asociación como una organización estable de personas naturales o jurídicas o de ambas a través de un fin no lucrativo. Si tienen un fin no lucrativo, entonces están inafectas de la ley de impuesto a la renta, de la ley de impuesto general a las ventas, ¿no? Siempre que las rentas no se distribuyan entre asociados. Además de ello, un aspecto legal importante sobre las cooperativas existe la ley 29972 que promueve la inclusión de los productores agrarios en cooperativas para que estos, por economía de escala, por otras ventajas, puedan insertarse competitivamente en el mercado. Hay que mencionar que las cooperativas es un modelo ya empresarial, pero en beneficio de pequeños agricultores que de una u otra manera no tienen ingresos sustanciales. Aquí en este cuadro podemos ver la diferencia. Al lado izquierdo, vamos a ver la diferencia entre lo que es sierra y costa acá. Al lado izquierdo tenemos una serie de problemas que tienen, ¿no?, los pequeños agricultores, o sea, múltiples problemas que ya los conocemos hace 10, 20, 30, 40 años, ¿no? El tamaño pequeño, atomizado, ¿no? La escasez de agua, los suelos a veces no son los más convenientes, la variabilidad de climas, el nivel educacional de los agricultores, muchos no llegan a tener su, ¿no?, secundaria, no son técnicos, algunos llegan a la primaria incompleta, semianalfabetos, no hay vías de acceso. Bueno, eso ya lo conocemos, ustedes lo conocen mejor que yo. Moquegua también es una región por la cual, ¿no?, que también tiene todo este tipo de problemas. Pero a la mano derecha encontramos, o sea, ¿no?, algunos datos importantes de lo que son las exportaciones en el Perú. Las exportaciones, por ejemplo, ¿no?, de lo que es la uva. En uva, el Perú en el año 2019 llegó a exportar 811 millones de dólares en el año 2019. Muy cerca de Estados Unidos, de Chile y de la China. Pero la ventaja que tenemos, si ustedes ven, es cómo viene creciendo desde el 2015 al 2019. 690, bajó a 646, 653, de ahí subió a 763, subió a 811. Esto nos indica que la velocidad de crecimiento de las exportaciones de uva en el Perú nos va a permitir que en 3, 4 años probablemente estemos siendo los primeros en el mundo. En arándanos igual, miren el crecimiento. En el año 2019 llegamos a 809 millones de dólares exportados.
¿no? Y ¿cómo vamos creciendo? Lo superamos a Chile ya. Somos primeros en el mundo en exportación de arándanos. En palta, en paltas, ¿no? El Perú, después de México, es el segundo exportador en el mundo. Hemos exportado 751 millones de dólares el año 2019. El año 2020, a pesar de la pandemia, hemos logrado llegar a los 800 millones. Entonces, palta también venimos creciendo. Mangos, ustedes saben, Piura, Lambayeque, producen cantidad de mango. En el Perú somos los terceros en el mundo y aquí tenemos, o sea, ¿no? En el 2019 hemos exportado 252 millones de dólares en mango, pero este es mango en fresco. Si le sumamos los mangos congelados, los mangos en jugo, los mangos en rodajas, vamos a pasar los 400 millones de dólares y somos, pues, o sea, también una potencia en exportación de mangos. Y si seguimos con el esparro y seguimos con otros productos, vamos a ver cómo el Perú viene creciendo en sus agroexportaciones. La cuestión es, o sea, ¿no? ¿Dónde es que se siembran todos estos productos? Y encontramos que generalmente se siembran en la costa. Se siembran en la costa y son, ¿no? Producto de qué? De las grandes irrigaciones que se han hecho, ¿no? Llámese Chavimochi, llámese Majes, llámese pues Gallito Ciego, llámese San Lorenzo. Entonces, encontramos que el crecimiento de las agroexportaciones en los últimos años en el Perú, en las últimas 2 décadas, es fundamental, ha sido fundamental los recursos hídricos, que creemos que en la parte de sierra deberían de promoverse mucho más a nivel nacional. Nuestra población objetivo son, pues, ¿no? Los productores, o sea, ¿no? Bueno, organizados, pero encontramos que los agricultores organizados son aproximadamente, pues, 234.000. Claro, esta es una cifra del Senagro 2012, no tenemos cifras actualizadas. Sin embargo, esto debería de ir creciendo eh, poco a poco y supongo que al año 2021 ya debemos de haber superado esa cantidad. De todas maneras, sigue siendo mínimo con respecto a lo que tenemos en total, ¿no? De productores. Y eso es algo que debemos de, este, de tratar de superar. Aquí cooperativas actualizadas de acuerdo a un directorio del 2021 del Ministerio de la Producción. Encontramos pues que tenemos 1.244 cooperativas actualizadas en el directorio de Produce al año 2021, de las cuales pues no, Moquegua tiene solamente 9. O sea, no, ni siquiera el 1% de las organizaciones cooperativas del país llega a Moquegua. Y a la mano derecha encontramos, pues, ¿no? Y de esas 9, una está en el sector agropecuario. Como les digo, esto es parte del directorio de Produce, ¿no? De repente pueden haber, ¿no? En otra fuente, mayor cantidad de cooperativas agrarias. Y aquí, o sea, ¿no? Tenemos una foto, una muestra de lo que son campos. Estos son campos, es una foto tomada el 24 de noviembre del año pasado, en Pasos, Tayacaja, Huancavelica, la región Huancavelica. Ven ustedes, miren los campos amarillos. Noviembre. Se supone que en noviembre ya las lluvias deberían de haber llegado y esos campos deberían de estar verdes. Pero hubo un retraso de lluvias el año pasado y esto afecta directamente al pequeño agricultor. Miren, ve, esta es una foto tomada el 8 de diciembre en Sacsay, este es distrito de Guayabamba, provincia de Siguas, en la región Ancash. Miren, ve ustedes cómo están esas papas. Son papas nativas, ¿no? Ven ustedes el campo. ¿Por qué? Si también había sequía. Porque aquí se hizo uso racional de aguas de una presa. O también de los suelos arcillosos que almacenan agua, del manejo de agua. Miren lo importante que es los recursos hídricos si es que queremos tener producciones sostenidas y competitivas en la sierra de nuestro país. Eh, Vamos ahora a tratar sobre la cadena de valor agraria o agropecuaria, pero más agraria en este caso, ¿no? Aquí es importante mencionar de que las empresas asociativas, llámense cooperativas o otro tipo de modelo empresarial para el pequeño agricultor, ¿no? Debe de comprender desde la semilla, desde el vivero, desde el agricultor que es el que trabaja,
no agarrarlo como actualmente sucede en muchas cooperativas. Hemos podido apreciar que muchas cooperativas se juntan cuando ya tienen el producto ya cosechado. Llámese, por ejemplo, café, llámese cacao, ¿no? Pero no, la cadena, la verdadera cadena de valor empieza ¿en dónde? En la semilla, empieza en el plantón, empieza en la preparación de los suelos. Entonces, eso de ahí es algo que en el modelo empresarial cooperativo se tiene que contemplar. No podemos empezar luego de la cosecha, post cosecha. Más ahora que el mercado mundial te pide, ¿no? En los productos que ellos consumen, que esté señalizado dónde es que se sembró, quiénes lo sembraron, qué condiciones tienen esos productores. Entonces, hoy más que antes, debemos pues tratar de comprender en nuestro modelo empresarial a todos los eslabones de la cadena, desde la parte productiva hasta la parte comercial, hasta la parte del consumidor final. Y nosotros sabemos de que todo este eslabón, de todos estos eslabones, el eslabón más débil es el pequeño agricultor, ¿no? Por eso es que es importante ahorita, ¿no? Ver sus necesidades económicas, sus necesidades sociales. Pero para ello, ¿qué tiene que hacer? Tienen que unirse. Y aquí un ejemplo de lo que es unión. Si nos vamos a la selva, vemos, o sea, ¿no? A la mano izquierda, un par de leones que se están comiendo una cebra. A la mano derecha vemos un conjunto de búfalos que lo corretean al león. Esto es en la selva. Los búfalos se unen para poder enfrentar al animal más fuerte. Miren, la unión hace la fuerza, se dice el dicho. Aquí en el mar, aquí los tiburones comiéndose unos cuantos pescaditos. Aquí podemos, aunque se unan los pescaditos, no van a poder hacerle frente al tiburón. Pero mírenme, ¿no? La inteligencia es tan sabia que nos dice de que al unirse los pescaditos, la probabilidad de sobrevivencia es mucho mayor que si estuvieran solitos. Si estuvieran solitos, son pues comida fija para el tiburón. Si están en un cardumen, ¿no? Inmenso, las probabilidades de que puedan sobrevivir son mucho mayores, ¿no? Mírenme, estrategias para unirse y poder hacerle frente y sobrevivir. Entonces, nosotros nos preguntaríamos, ¿no? ¿Y los pequeños agricultores en Moquegua qué son? ¿Pescaditos o tiburones? No hay que responder, ¿no? ¿Qué requieren? Requieren unirse. A continuación vemos, o sea, ¿no? Rápidamente, ¿no? Lo que es la problemática empresarial en el sector agropecuario, en sus organizaciones. Y para ello lo hemos resumido, ¿no? La problemática para nosotros es la limitada capacidad de gestión en administración rural, en aspectos técnicos, productivos y comerciales. En los diferentes niveles organizacionales, llámese, o sea, ¿no? A nivel de productores, llámese a nivel de dirigentes y llámese a nivel de gerencia o, ¿no? O profesionales que están encargados del manejo empresarial. Y para ello hemos realizado un análisis considerando los diferentes lineamientos estratégicos del Ministerio de Desarrollo Agrario. Aquí, o sea, de acuerdo al planeamiento estratégico del ministerio, se tienen 9 lineamientos. El lineamiento número 1 es el acceso a factores de producción. Cuando tocamos acceso a factores de producción, tenemos que tocar, pues, ¿no? El acceso al agua, el acceso a buenas tierras, el acceso al clima, ¿no? Tratar de hacer frente, por ejemplo, a desastres naturales, llámese heladas, plagas, ¿no? Todo eso está considerado dentro de lo que es factores de producción. Un segundo lineamiento que hemos tenido en cuenta es la innovación. ¿Qué paquetes tecnológicos debemos de utilizar? En esos paquetes tecnológicos, ¿cuánto de la agricultura tradicional se puede, ¿no? Aprovechar y de repente, ¿no? Hacer que obtengamos una mayor productividad, obtengamos una mejor calidad. El lineamiento número 3, fortalecimiento de la asociatividad. Justamente esta exposición trata de ello. ¿Cómo hacemos para fortalecer, ¿no? El manejo empresarial en pequeños productores que tienen muchas limitaciones, ¿no? Esta exposición va a tratar de ello. El lineamiento 4 es integración a mercados. ¿Sembramos por sembrar o sembramos sabiendo a dónde va a ir nuestro producto? ¿A qué mercado? ¿Con qué precios van a haber? No precios de ahora, sino el precio de cuando vamos a cosechar. Si vamos a sembrar papa, ¿no? Dentro de 6 meses o 5 meses o 4 meses, debemos estimar qué precios van a haber.
Un lineamiento quinto es sostenibilidad de recursos naturales. ¿Cómo hacemos para conservar, ¿no?, los ecosistemas? Nuestra agricultura no debe de ir pues solamente a, a sembrar por sembrarse, no, también debe contemplar, ¿no?, la sostenibilidad de la tierra, la sostenibilidad del agua, la sostenibilidad, ¿no?, de los climas. Un lineamiento 6, inclusión social porque creemos nosotros de que debemos atacar no solamente la parte productiva, sino también la parte de servicios básicos, y que estos agricultores, pues, o sea, no se incluyan en el sistema, no estén excluidos de lo que es los mercados, excluidos de lo que es ¿no?, en el aspecto de educación, en el aspecto de salud, etcétera, etcétera. El lineamiento 7, enfoque territorial, pues consideramos, pues, ¿no?, las cuencas, las microcuencas y las realidades de cada uno es muy distinta a la que está al frente. Entonces, el diagnóstico nuestro pues va dirigido a lo que es eh, cada, cada realidad, ¿no?, que son en nuestro país muy diversas. Cada cuenca tiene una realidad distinta a la que está al frente. Fortalecimiento institucional, ya que lo que se hace, lo que se logra debe de sostenerse en el tiempo. Eh, el hecho de que cambien unos dirigentes o roten los dirigentes, por ejemplo, las cooperativas, no puede ser porque se caiga la empresa. Más al contrario, tenemos que buscar que esta institucionalidad de las organizaciones se mantenga en el tiempo. Y gestión del conocimiento, por supuesto, porque no todos estos conocimientos que se logren o que se obtengan o que se aprendan se deben pues multiplicar y replicarse en el resto de nuestra agricultura nacional. Algunos problemas comunes que tenemos en los directivos son pues eh, rápidamente rápidamente voy a mencionarles, ¿no?, que por ejemplo, los consejos directivos en las asociaciones, en las cooperativas, en las empresas comunales, ¿no?, muchas veces no tienen las capacidades administrativas adecuadas, ya que, o sea, su formación pues no les ha permitido llegar a ese nivel si lo vemos en estudiantes que terminan la universidad, terminan sus 10 ciclos de universidad y a veces no tienen la experiencia, las habilidades necesarias. Imagínense ustedes en pequeños agricultores que no han estudiado para ello. Otro problema que hay es la constante rotación de consejos directivos. Por ejemplo, las cooperativas cada 3 años rota su consejo de administración, rota su consejo de vigilancia. Esto, ¿no?, afecta la estabilidad de las organizaciones. Nosotros creemos de que un presidente de consejo de administración o de consejo de vigilancia que ha adquirido experiencia, que ha adquirido ciertas habilidades, cierto aprendizaje durante los 2, 3 años que está en la directiva, debería de mantenerse y debería de pasar pues a un, no sé, pues a un consejo de ancianos, pero sus conocimientos deberíamos de aprovecharlo y no simplemente sacarlo de los consejos y poner otro nuevo para empezar a formarlo. Otro problema que se encuentra es que cuando una organización de agricultores tiene diferentes objetivos, ¿no?, se diluyen los compromisos. Eh, Mientras que cuando hay objetivos puntuales en una organización, el compromiso del socio es mucho mayor. Los costos altos de las gerencias. No encontramos, o sea, profesionales que tengan capacidades para poder administrar, para poder gerenciar una cooperativa, por decir. ¿Por qué? Porque las cooperativas ¿no? Las cooperativas tienen doble responsabilidad. Una responsabilidad es con el mercado al colocar la papa, al colocar la quina, al colocar el café, y otra responsabilidad también tiene con los productores, que son dueños de esta cooperativa y que también son clientes de la empresa. Entonces, tenemos que atender al mercado con los productos y a nuestros productos, a nuestros productores, a nuestros socios, que también son. Entonces, eso no nos han enseñado en la universidad. Eso lo aprendemos en la práctica. Bueno, existen otros problemas que no. Cuando les mencioné en un principio que las gestiones, los gerentes se orientan más a la parte comercial y no a la parte productiva. También, o sea, ¿no?, casi nunca se rinden cuentas sobre indicadores de impacto en los asociados, ¿no? Más se rinde cuentas, por ejemplo, ¿no?, de repente
eventos que se han realizado, ventas en total que se han hecho, participación en ferias, ¿no? Premios que puede haber ganado nuestro producto, pero en el fondo lo que nosotros debemos de tener es cuánto ganó el agricultor en una campaña anual por hectárea. ¿Cuánto ganó? ¿Cuánto de utilidades? No cuánto de ventas. Porque podemos haber vendido mucho, pero si nuestros costos son altos, la utilidad es pequeña. Entonces, es ver la renta por área, por hectárea, por tiempo, por año. Y eso casi generalmente no lo rendimos. Bueno, y algunos otros aspectos que ustedes los conocen también, ¿no? Son problemas más que se dan en este tipo de modelos empresariales. Por ello, aquí tenemos, o sea, ¿no? La definición de lo que es la gestión o la administración en el sector, en nuestra realidad. Si el concepto de administración empresarial a nivel internacional, a nivel académico, habla de 4 procesos, habla de planificación, organización, dirección y control. Nosotros para el sector rural incluimos ¿no? el proceso de diagnosticar, ¿no? Lo separamos, la planificación separamos en diagnóstico y planificación a la mano izquierda. ¿Por qué? Porque para planificar en nuestro país tenemos que hacer un diagnóstico focalizado, un diagnóstico puntual por cuenca o microcuenca, porque son, ¿no? Nuestras condiciones, nuestras variables son muy diversas. Entonces, por eso les decía, el ejemplo macro es si hago un diagnóstico en Puno y hago un diagnóstico en Cajamarca, ya ustedes verán, o sea, ¿no? A nivel de idiosincrasia de las personas, a nivel de climas, a nivel de calidad de suelos, a nivel, ¿no? de mercados, o sea, es muy diferente, ¿no? Eh, y el otro proceso que se incluye es el de la parte de ejecución, o sea, ¿no? Para el sector agrícola nosotros no podemos, o sea, solamente hablar pues de partes académicas, partes, ¿no? Conceptuales, no, sino que también debemos de probar en la realidad lo que son, ¿no? Nuestros planteamientos, lo que son nuestros, ¿no? A través de parcelas demostrativas de repente, ¿no? O a través de otro tipo de prácticas, de pasantías, pero la administración en la agricultura es mucho más compleja que lo que es la administración en la parte empresarial común de la ciudad. Entonces ahí tenemos el concepto de administración, que creo que es algo importante que vamos a tratar de desarrollarlo, ¿no? Poco a poco. Entonces, el planteamiento pues es el fortalecimiento de la gestión de la administración. Y para ello lo primero que tenemos que hacer es un buen diagnóstico. Muchos pensamos que, ¿no? Que el Perú está lleno de diagnósticos. Sí, puede ser que esté lleno de diagnósticos, pues de diagnósticos, ¿no? Incompletos. Cuando nosotros vamos al campo encontramos realidades que muchas veces en el escritorio de la ciudad no lo vemos. Por ejemplo, ¿no? Y aquí, o sea, yo les voy a hacer una relación, voy a hacer una correlación, se puede decir, con un proyecto que hemos desarrollado en un distrito Guayabamba, en la provincia de Siguas, en el departamento de Ancash, ¿no? Este diagnóstico que se hizo allá en Guayabamba es un diagnóstico de situaciones, pero también es un diagnóstico de potencialidades, lo cual nos sirvió para lo que es la casuística que vamos a continuar en esta exposición. Una de las cosas, por ejemplo, que tenemos que ver es, pues, quiénes son los miembros de la organización. Los miembros de la organización son productores que quieren agruparse o son agricultores individualistas. Muchas veces encontramos que son productores individualistas que quieren trabajar solos, pero que por necesidad de un crédito, que por necesidad de algún beneficio que les llega, por un regalo, muchas veces se juntan y arman una asociación. Entonces, eso el gerente tiene que evaluar. Tiene que evaluar. Tienen mentalidad individualista, tienen mentalidad social, tienen mentalidad económica, ¿no? Es lo primero que tenemos de ver. Lo segundo es, ¿no? ¿Qué tipo de condiciones tiene? ¿Qué infraestructura existe? Condiciones de suelo, condiciones de agua, condiciones de clima. Otra cosa también es, ¿no? En cuanto a productos o servicios que tienen actualmente. No solamente los que tienen actualmente, sino también cuáles se pueden desarrollar.
y que puedan de repente tener mejor, ¿no? Mejor mercado, que puedan ser sostenibles y que puedan ser rentables. Algunos instrumentos que utilizamos son el análisis FODA, que son, o sea, ¿no? La parte de fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Por componente, no hacer un FODA global, sino por componente. Y otro instrumento que también no hemos utilizado justamente para esta casuística es el árbol de problemas. Ver cuál es el problema central, cuáles son las causas que producen este problema central y cuáles son los efectos derivados del problema central. Este árbol de problemas se hace de manera participativa ¿no? Con intervención de los pequeños agricultores. Aquí, esta es una muestra de lo que se hizo en este distrito Guayabamba, como les decía, donde participó la plataforma Midagri en su conjunto. Esto es muy positivo. ¿Por qué? Porque por decir, para lo que son recursos hídricos, se armó un equipo entre el ANA, el PSI, Sierra Azul y CERFOR. Ellos tuvieron la misión de ver qué posibilidades había de almacenar agua en presas, en reservorios, el manejo de canales, sistemas de riego tecnificado. Pero no solamente eso, sino también lo aunaron a lo que es la siembra y cosecha de agua hecha por Sierra Azul, por ejemplo, ¿no? Donde se siembran cosechas de agua en la parte alta, se siembran reservorios pequeños en las partes altas para lo que es el manejo, y sostenimiento de los colchones acuíferos, del ecosistema acuífero. Sierra Azul lo que hace es refuerza el ecosistema acuífero en las partes altas, con CERFOR también a través de su siembra de forestales, a través de las zanjas de infiltración y otros. Miren, ve, entonces este proyecto en Guayabamba no solamente fue productivo, sino también tiene que ver con lo que es la conservación ambiental. El otro equipo que se conformó fue el que se dedicó a ver la parte de actividades productivas, donde se juntó Agrorural, el INIA, SENASA, la Dirección General de Agricultura, la Dirección General de Ganadería y Sierra y Selva Exportadora, donde identificamos con esa agua que se almacena, que se tiene, ¿no? en empresas, qué actividades productivas podemos desarrollar. Y en este caso se seleccionaron pues papas nativas que tienen un mercado sostenible, ¿no? Y que es un mercado de agroexportación y donde ya existen agroindustrias que están, ¿no? Comprando estas papas nativas, las están procesando en chips, snacks y las están exportando, pero que tienen algunas limitaciones, algunas restricciones. ¿Por qué? Porque no tienen papas nativas durante todo el año, sino solamente en época de lluvias. Nosotros con este proyecto donde se tiene una presa de agua se ha logrado producir en meses en que el resto de la sierra no produce. Entonces lo vamos a ver, ¿no? A continuación. Los instrumentos, como les decía, para hacer un buen diagnóstico, ¿no? El FODA, el árbol de problemas. En la parte de izquierda, ¿no? Hicimos, o sea, un FODA por componentes, por el componente agrícola, por el componente pecuario, por el componente forestal. Y en estos tres componentes, la debilidad más fuerte fue el acceso a recursos hídricos sostenibles, o sea, para el manejo de riegos. Entonces, miren la importancia, salió, ¿no? Si no tenemos recursos hídricos manejados, por más que accedamos a crédito, por más que tengamos asistencia técnica, por más que tengamos un buen mercado, no vamos a poder cumplir ni respetar los compromisos que tengamos. Por eso se vuelve importantísimo los recursos hídricos. Aquí lo que les mencionaba, en esta zona, en este distrito Guayabamba, en la comunidad campesina Sacsayama, una presa de aproximadamente 1 millón de metros cúbicos. Esta foto fue tomada el año pasado, antes de hacer las cochas de agua. Tenía 1 millón de metros cúbicos aproximadamente, era la capacidad en ese momento. Aquí ya miren, ¿ven? Estas son cochas que las hizo el programa Sierra Azul, cochas de 10.000, 20.000, 30.000 metros cúbicos. No son de 1 millón, son de 20.000, 30.000 metros cúbicos. Pero ayudan a la conservación del colchón acuífero, ayudan a la conservación de las filtraciones y alimentan el agua que está un poquito de la presa que está más abajo. Esa presa hoy en día ya tiene una capacidad de 1.200.000, 1.300.000 metros cúbicos. ¿Producto de qué? Producto de esta
este proyecto se hicieron 8 cochas de agua por el proyecto, por el programa Sierra Sur. Otro tema importantísimo es, pues, ¿no? ¿Qué cultivos fueron los que seleccionamos? Y seleccionamos, entre otros, papas nativas con pigmentaciones. Pigmentaciones rojas, pigmentaciones azules, que son pigmentaciones que son antocianinas. ¿Qué es una antocianina? Es un antioxidante. ¿Qué es un antioxidante? Es, como su nombre lo indica, antioxidante. O sea, no deja que se oxiden nuestras células en nuestro cuerpo humano. Por lo tanto, se conservan más tiempo, sanas, saludables, y de repente hasta en lo que es la conservación ¿no? De juventud. Entonces, este tipo de papas nativas se vuelven saludables y por lo tanto son demandadas en el mundo, son demandadas a nivel internacional, y nosotros pensamos de que va a ser el próximo, ¿no?, producto de exportación que va a crecer de manera acelerada en los próximos 5 a 10 años. Esa es la parte de la demanda. En la parte de la derecha, en la parte de la oferta, o sea, de lo que es capaz el agricultor, logramos obtener productividades bastante interesantes. Llegamos a sacar en estas papas 2, 3 kilos por planta, cuando en otros lugares de la sierra se obtiene pues 600, 700 gramos. O sea, hemos casi triplicado la productividad gracias a un paquete tecnológico, gracias a las pruebas que se hicieron en diferentes altitudes, con diferentes suelos, en diferentes densidades de siembra. Otro producto que se probó también es el maíz morado, la variedad INIA 601, es una variedad cajamarquina, igual, ¿no? Donde también demandada por las antocianinas que tiene en la coronta, y en la panca también tienen, o sea, no antocianinas. La productividad fue un promedio de 6.500 kilos por hectárea, lo cual es, ¿no? Para esa zona es muy interesante. Aquí un resumen de este caso Guayabamba que les mencionaba, que es una casuística interesante, donde hemos analizado, pues, o sea, ¿no? 3 fases de este modelo, que comprende la fase de preproducción en cuanto a lo que es la preparación de terreno, lo que es recursos hídricos, la parte productiva en sí y la parte comercial a la mano derecha. Con parte comercial donde también hemos llegado, ¿no?, a darle valor agregado en chips. Este piloto que se hace bueno, en ese momento fue un proyecto piloto, hoy en día ya es un modelo validado, se desarrolló pues en Guayabamba, en comunidades campesinas de Guayabamba que están por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar. El público objetivo son en Guayabamba hay aproximadamente 1.000 familias, con las cuales se ha trabajado hasta la fecha con 2, 3 comunidades campesinas, pero los beneficios, ¿no?, en el mediano plazo van a lograr pues para todas las familias que habitan en esta zona. Se trabajaron 4 variedades de papas: la variedad Sumazonco, la variedad Huenco, Güero Macho y la variedad Secorani. Hemos obtenido, ¿no?, ya no en las parcelas demostrativas, sino en las parcelas de producción, hemos logrado en algunos casos sacar casi 40.000 kilos por hectárea. 40.000 kilos en papa nativa, casi igual que en la costa. Y mírenme, en papa nativa y sin utilizar químicos, sin utilizar urea ni fosfatos, con guano de isla y con un manejo, pues, ¿no?, propio de la zona. Algunos problemas ¿no?, que se tienen, o sea, ¿no?, generalmente en la agricultura familiar, pues son la parte de producción, la productividad muchas veces es baja, generalmente es muy baja. La calidad de los productos a veces tampoco no es la mejor, los costos son altos, la calidad de los insumos a veces no son los mejores, no existe acceso a asistencia técnica porque cuesta, y mientras que no haya organización no podemos acceder a una asistencia técnica calificada. En la parte comercial dependemos, los que comercializan, porque la gran mayoría, como le decía, producen para sostenimiento, pero los que comercializan igual están sujetos a los precios bajos de los intermediarios, a las condiciones de los intermediarios que muchas veces se aprovechan de los productores. Para poder comercializar y poder mejorar las condiciones de venta debemos de tener volúmenes. Y ustedes saben que el pequeño agricultor, más en la sierra, que produce 2.000, 3.000 metros cuadrados, que son pequeños, ¿no?, pequeñas terrazas, no logramos hacer volúmenes como para tener pues capacidad de negociar. El escaso acceso a financiamiento.
Esto es importante decirlo. A veces creemos que el agricultor no tiene financiamiento. Es cierto, en algunas zonas no tiene financiamiento, pero en otras zonas el agricultor no quiere ingresar a tener financiamiento. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad o no tiene la seguridad de poder producir, ¿no?, cantidades como para poder eh, después ¿no?, devolver ese financiamiento. Entonces no quiere comprometerse. Eso lo hemos probado en algunas comunidades campesinas ahí en Guayabamba. El agricultor es consciente de que se va a endeudar y de repente no va a poder, ¿no?, pagar, no va a poder producir, no va a poder tener, ¿no?, los mecanismos para poder devolver. Y por lo tanto prefiere no endeudarse. Y bueno, lo hemos hecho con gestiones propias. Se ha logrado, ¿no?, hacer algunos convenios con algunas compañías, algunas empresas que han dado la semilla, otros que han dado el abono, en este caso guano de isla que se utilizó, y los agricultores poniendo pues sus labores culturales. De igual manera, otro problema que hay, o sea, ¿no?, el escaso acceso a tecnología, el poco interés por la investigación. Eh, si bien es cierto, ¿no?, a veces hacemos investigación, pero hacemos una investigación que no la relacionamos con la economía del pequeño agricultor, de la pequeña agricultura familiar, y eso es algo que tenemos que cambiar. Otro problema, bueno, ya ustedes lo mejor que yo lo conocen, es no miramos el futuro, justamente porque una serie de restricciones como las que hemos mencionado, no nos deja pensar en el futuro. El segundo proceso importante que tenemos, pues, es el de la planificación. Y vamos a tener una buena planificación siempre que tengamos un buen diagnóstico. Si nuestro diagnóstico es malo, tengan por seguro que la planificación, la organización, la dirección y todo lo demás y los controles van a salir malos. Y aquí es para nuestros profesionales, o sea, ¿no?, un esquema de cómo es que podemos definir el planeamiento, independientemente de los valores, independientemente ¿no?, de los principios que hay que se deben de regir un buen planeamiento, ¿no? Debemos definir el objetivo principal. Y el objetivo principal a la mano derecha está fijado por el problema central que encontramos en el diagnóstico. Nuestros objetivos específicos en el planeamiento están relacionados con las causas que producen ese problema central encontrado en el diagnóstico. Entonces, miren, ve la relación que hay entre lo que es el diagnóstico y lo que es el planeamiento. Esos objetivos específicos se dividen en actividades y esas actividades se dividen en tareas. Eh, para lo que nosotros para la experiencia que hemos acumulado, creemos nosotros que un planeamiento debe tener objetivos, pero el objetivo principal debe ser un objetivo puntual. Si nosotros hacemos un objetivo muy amplio, entonces se diluye el compromiso de los agricultores, porque los agricultores, por lo mismo que están tradicionalmente eh, llevando actividades concentradas en uno, dos, tres productos agrícolas, imagínense pues ustedes que ustedes le digan que van a producir y van a comercializar, o que van a producir y van a transformar, ¿no? De un día para otro ¿no?, es muy relativo. Probablemente habrá uno o dos que de repente querrán arriesgar, pero la gran mayoría quiere que se les pague o se les reembolse por sus productos en el campo, ni siquiera quieren llevarlo a una planta procesadora. Entonces, esto de aquí es importante, ¿no? Eh, Objetivos puntuales, valores de honestidad, de trabajo, que en el campo principalmente, ¿no?, en nuestra sierra, son muy, la gente es muy de palabra, la gente es muy, muy cumplida con sus compromisos y son mucho más serios que en otros lugares. Eh, este planeamiento pues tiene que obedecer a instrumentos, a herramientas de tipo administrativo. Esas herramientas e instrumentos debemos de llevarlas al campo y relacionarlas o adaptarlas a lo que es el campo. Una cosa es hacer pues un árbol de problemas en Lima, y otra cosa es hacer un árbol de problemas en Sacsayama, un árbol de problemas de repente, ¿no?, en Cotabambas. Son cosas, realidades distintas. Aquí tenemos, o sea, ¿no?, lo que son las extensiones, las áreas cosechadas, las productividades y los ingresos por diferentes cultivos. Y nos encontramos pues con una sorpresa, que en Moquegua, al año 2019, 62% del área agrícola está concentrado en alfalfa.
Y esta alfalfa es con el agua proveniente, ¿no? De la presa, ahorita no me acuerdo bien el nombre de esta presa que está, ¿no? La parte alta que está en disputa con Puno. Pero miren, vean, o sea, ¿no? Tanta agua de esa presa, ¿para qué? Para ir a alfalfa. En lugar de ir, ¿no? A productos, o sea, mucho más competitivos, productos que pueden generar más ingresos, productos que de repente contribuyen más con, ¿no? Con el desarrollo de la pequeña agricultura, con el desarrollo de la región. Imagínense, 62% en alfalfa. ¿Para qué? Para una ganadería que no sé la productividad, no voy a decir la productividad porque no la tengo todavía, ¿no? Bien claro, pero creemos que no es lo más conveniente. En cuanto a productividad, mírenme, por ejemplo, el caso de la palta. Bueno, en el alfalfa tiene buena productividad. Lógico, si tienes agua, ¿no? Sostenible todo el tiempo. En cuanto a la productividad, vemos, ¿no? La palta, la uva y la cebolla son productividades que están por debajo del promedio nacional. En palta estamos en 6.800 kilos, cuando a nivel nacional se saca 11.400, 11.500 kilos por hectárea. Yo estimo de que debe ser porque no, son plantaciones viejas o son plantaciones que no, de repente de algunas paltas que son variedades no tan productivas en estos momentos. La palta por ¿no? Ya se está mejorando la densidad de siembra y muchas veces sembramos 3 por 5, 3 por 6, lo cual nos da pues una mayor productividad por hectárea. En uva, igual, en uva tenemos una productividad de 13.000 kilos, cuando en el resto del país tenemos en promedio 21.000 kilos a nivel de país. Entonces, productividades bastante bajas. Y en cebolla, igual, 70% de la productividad. Entonces, creemos pues, que Moquegua debe trabajar mucho más en lo que es el mejoramiento de la asistencia técnica, mejoramiento de variedades, mejoramiento, ¿no? El manejo debe mejorar. Tienen para, ¿no? Sin buscar otros productos alternativos, ahí nomás tienen para superar y crecer bastante. Los ingresos. Los ingresos por hectárea, lo que más ingresos por hectárea le da es la uva, luego la palta y luego la cebolla. Es cierto, ¿no? Ingresos no es utilidad. Ingresos no es utilidad. A los ingresos hay que reducirle los costos y eso nos va a dar la utilidad. Pero de aquí nomás vemos pues de que en uva, claro, la inversión en uva por hectárea también es altísima, ¿no? Creo que la inversión por hectárea en uva está en los $20.000, $25.000 por hectárea. Entonces, en palta un poco menos, pero son los productos permanentes, los cultivos permanentes que más rentabilidad nos pueden dar. Entonces, creemos que Moquegua debería orientarse un poco más hacia eso. Y la cebolla también, ¿no? También tiene muy buenos ingresos. Aquí tenemos dos variables, rápidamente les voy a decir, que influyen en lo que son las organizaciones. Una es el nivel educativo. Nivel educativo. Encontramos que la gran mayoría en la agricultura familiar de subsistencia son agricultores que tienen educación primaria o menos, ¿no? O agricultura o educación primaria incompleta. Entonces, eso es un inconveniente para lo que es la asociación, para lo que es más, o sea, a nivel de dirigentes, ¿no? Entonces, eso es una variable que debemos de tener en cuenta a la hora de que podamos encargarnos de una organización empresarial. Y lo otro es a qué tipo de agricultura pertenece, de agricultura familiar pertenece. Encontramos pues, que la gran mayoría es agricultura familiar de subsistencia. Y eso es importante, ¿por qué? Porque si queremos que un agricultor, ¿no? de subsistencia, que toda la vida ha sembrado para comer, y de un día para otro siembre para vender, imagínense ustedes el chip del agricultor. No es muy sencillo, o sea, no es muy sencillo y muchas veces de repente, ¿no? Puede pensar de una manera distinta a la que nosotros racionalmente estamos acostumbrados. Entonces, eso nos ha pasado en Guayabamba, donde muchos agricultores han pensado pues, que porque han tenido buena productividad, porque se les ha guiado, se les ha llevado buenas semillas, se les ha hecho producir, ¿no? Ahora ellos pueden solos. Por un lado está bien que se vuelvan emprendedores, pero por otro deben de entender de que si no están organizados, no van a armar volúmenes con capacidad, volúmenes para tener capacidad de negociación con el mercado. Poco a poco lo van a ir viendo.
Cuando hablamos de capacidades técnico-productivas, bueno, ya les he mencionado, pero les resumimos, ¿no? Tiene que ser importante qué variedad, qué semillas utilizamos. Los tipos de suelo, características de suelos, las altitudes, por ejemplo, en el caso de la papa, el agua, vemos, o sea, ¿no? Agua almacenada, filtraciones, suelos arcillosos que almacenan agua. Entonces, todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta. La densidad de siembra, aquí les quiero decir algo rápido. Inicialmente nosotros sembramos papas nativas con una densidad de 40 por 80, distanciamiento de 40 centímetros por 80 centímetros. Y nos salieron papas, ¿no? Muy grandes, papa extra, pero señores, esta papa extra al final en el mercado no era muy demandada. La papa más demandada es la papa, ¿no? De primera, o sea, de un promedio de 6 7 centímetros de diámetro, ¿no? La que es encima de los 10 11 centímetros, ¿no? Que es más grande, nos da mayor peso, pero sin embargo no tiene tanta demanda. Entonces hemos tenido que hacer pruebas a 30 por 80 para tratar de reducir el tamaño y que sea más asequible al mercado. Estamos buscando también para esta papa extra, por supuesto, ¿no? Otros segmentos de mercados y se está encontrando. Pero miren lo importante, eso no es lo que hemos experimentado nosotros en estos campos. Luego, aspectos importantes, la productividad. Productividad por planta, productividad por área o por hectárea. El tercer proceso importante es el de la organización. Una organización que debe obedecer a lo que es el planeamiento. Y aquí está, ¿no? A la mano izquierda lo que es el proceso de planificación, que lo hemos visto anteriormente, donde cada actividad se divide en tareas. Y la parte organizacional parte de abajo hacia arriba. La organización no se hace de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, ¿no? Unimos las tareas similares, ¿no? En la parte de abajo unimos las tareas similares y se arma un puesto de trabajo. Armamos puestos de trabajo similares y armamos una sección. Armamos secciones similares, armamos departamentos, armamos departamentos similares, armamos una división. Juntamos las divisiones y recién se arma la gerencia general. Entonces, el gerente general, el jefe de división, el jefe de departamento, el jefe de sección y el puesto de trabajo se contrata o se busca, ¿no? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a las tareas que están en la planificación. Miren lo importante que es, ¿no? Hacer la organización en función de nuestra planificación. En la parte organizativa tenemos que ver pues, dos aspectos importantes. Uno, que es el de recursos humanos, o sea, con qué, ¿no? Con qué personas, ¿no? Con qué profesionales, con qué técnicos, con qué agricultores, productores vamos a contar para lo que se quiere y también con qué infraestructura vamos a poder mejorar, ¿no? Nuestra producción, nuestra productividad, nuestra calidad, nuestras entregas, ¿no? Nuestra logística. Todo ello debe estar señalizado pues, en los manuales respectivos, llámese un manual de organización de funciones, llámese un manual de procedimientos, reglamentos y todo lo demás. Aquí algo que eso ya no, les hemos explicado y es ¿no? diferencias entre lo que es una asociación y una cooperativa y una empresa comunal. Lo que nosotros recomendamos son las cooperativas de servicios. ¿Por qué? Porque nos permite un manejo empresarial y tiene pues la ventaja de que las ventas de los productores se pueden redistribuir entre los socios y luego cada uno de estos socios, o sea, ¿no? Ver si está dentro de los alcances del pago de los impuestos o no. Generalmente, ¿no? El pago de impuestos está para aquellos que tienen más de 20 unidades impositivas tributarias, o sea, más o menos más de 80.000 soles en utilidades. Yo pregunto, ¿qué pequeño agricultor tiene, pues, o sea, ¿no? 80.000 soles de utilidades por campaña? Entonces, se puede decir, ¿no? Que se benefician de estar en este régimen de cooperativas agrarias. Las asociaciones no pueden sus ventas redistribuirlas entre los socios, ¿no? Y eso lo dice el Código Civil. Por lo tanto, ¿no? De ahí nada más partimos de que el modelo empresarial a seguirse es el de las cooperativas de servicios. Otro aspecto importante también en lo que es la parte de organización son las alianzas estratégicas. En el caso de Guayabamba, que les he mencionado, hay una alianza estratégica entre las comunidades campesinas
y su municipalidad distrital, y donde juega un rol importante el alcalde de Guayabamba. Esta alianza estratégica se aúna con otra, con la plataforma Midagri, que es la que se ha seguido en Guayabamba y la que nos ha dado pues esta casuística que nosotros les estamos exponiendo. Adicionalmente, se pueden hacer alianzas estratégicas con el gobierno regional de Ancash, con otros sectores, llámese pues con el Ministerio de Vivienda, si queremos agua, por ejemplo, para agua potable para los caseríos, para los centros poblados, con el MIDIS, si queremos, o sea, alimentar a estos biohuertos familiares que promueve el MIDIS, o de repente con el sector de turismo, ya que, ¿no? Estas presas de agua permiten de repente hacer turismo, crianza de truchas, estas vistas de las cochas también es todo un circuito turístico interesante. Y adicionalmente a ellos se pueden hacer alianzas, bueno, con universidades, cámaras de comercio, etcétera, etcétera. La estructura orgánica de las cooperativas, bueno, ya eso es conocido, pero rápidamente, ¿no? El ente máximo en las cooperativas son pues la Asamblea General de Socios. Esta Asamblea General de Socios nombra un consejo de administración, nombra un consejo de vigilancia, comités de educación, comité electoral, un comité técnico productivo. El consejo de administración es el encargado de seleccionar un gerente, y este gerente a su vez selecciona, pues, o sea, ¿no? Su jefe de producción, su jefe comercial o su jefe financiero, o de acuerdo al diagnóstico que se haga del sector. Aquí, por ejemplo, ¿no? En Guayabamba, productores que están ¿no? en la cosecha de papa. Esta es la comunidad campesina Juan Velasco Alvarado, el sector Chuyín, trabajando en un área comunal, ¿no? Donde han sacado ellos en este campo sacaron más de 32.000, 35.000 kilos de papa nativa Sumaxón, ¿no? Cuando en el resto del país sacan pues 8.000 kilos, 10.000 kilos. El cuarto proceso es el de dirección. Y aquí es importante, y aquí es uno de los problemas más álgidos que pasan las organizaciones empresariales. Seleccionar un gerente, seleccionar un jefe de producción, seleccionar, ¿no? Gente ¿no? Para cada puesto de trabajo. ¿Y por qué es uno de los problemas que tenemos? Es porque en el caso de las cooperativas, que es el tema que estamos tratando, encontramos pues que las cooperativas tienen, como les decía en un principio, dos clientes. Uno que es el cliente del producto que estamos produciendo, valga la redundancia, llámese un café, llámese un cacao, llámese una papa, llámese un maíz o llámese un algodón. Y otro es los clientes, los socios, que también son clientes de la cooperativa, pero son clientes para actividades, llámese, ¿no? Para una asistencia técnica, llámese para una compra de semilla, llámese para labores culturales, llámese para un crédito. Entonces, el gerente de estas cooperativas tiene que estar capacitado para ambas cosas. Tiene que ser un líder, un gerente tiene que ser un líder que entienda a los productores, que entienda las idiosincrasias, que entienda los niveles educacionales, que entienda sus limitaciones del pequeño agricultor, para de esta manera buscar, pues, ¿no? Que su empresa, ¿no? Esté comprometida con objetivos, ¿no? De rentabilidad, de mercados, pero manejándolo de una manera armoniosa y que logre, pues, que tanto agricultores como los trabajadores de la empresa cooperativa logren cumplir con los objetivos, con las metas, ¿no? Que se propone esta empresa. Aquí, o sea, ¿no? Vemos, o sea, estas son fotos tomadas el 24 de junio, donde mostramos, ¿no? Cosechas de papa, no solamente de papa nativas en el campo, sino también papas nativas que ya están siendo procesadas, y ya se está haciendo chips, que también lo hacen en el Cusco, también lo hacen en Huancayo, ¿no? Donde se les da valor agregado, y ya pues, o sea, ¿no? Pero miren, ve, lo importante de esto es que nosotros como técnicos, ¿dónde debemos hacer el diagnóstico? ¿Dónde debemos de hacer la parte de planeamiento? ¿En un escritorio en la ciudad o en el campo? Bueno, yo recomiendo que sea en el campo, y es ahí donde vamos a tomar conocimiento directo de lo que sucede, de la realidad que existe en estos pequeños agricultores.
El quinto proceso, pues, ¿no? Es la parte operativa, es la parte, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para programar siembras? ¿Cómo vamos a hacer para programar cosechas? ¿Cómo vamos a hacer para programar los abonamientos? ¿Cómo vamos a hacer, ¿no? Para programar las labores culturales. ¿Cómo programamos, ¿no? Las entregas, cómo programamos la selección, la clasificación de los productos. Entonces, todo esto en este proceso, en este quinto proceso, ¿no? Y aquí, o sea, ¿no? Tenemos en la mano izquierda, por decir, ¿no? En estos, cómo es que hicimos parcelas demostrativas con, a la mano izquierda tenemos diferentes variedades de papas nativas. Nosotros seleccionamos, ¿no? 3 variedades, la Secorani, la Guairomacho y la Sumazonco. Con estas 3 variedades hicimos parcelas demostrativas y luego de los resultados que se obtuvieron, recién empezamos a sembrar. Las parcelas demostrativas se empezaron en el 2019 y las parcelas de producción las hemos hecho en el 2020 y estamos en el 2021. Entonces, ¿por qué es importante esto? Y ahorita lo vamos a ver. A la mano derecha, ¿no? Importantísimo identificar. Cuando identificamos el cacao, tenemos que ver qué variedad de cacao, ¿no? Estamos identificando. Si es un cacao blanco, es un cacao, ¿no? Chocolate, es un cacao, ¿no? ¿Para qué mercados va? Y si tenemos, eso es en la parte de demanda. Lo otro que tenemos que ver es si tenemos la capacidad de producirlo, o sea, la capacidad de oferta adecuada. Aquí, ¿no? Las parcelas demostrativas, como les decía, ¿no? En comunidad campesina Sacsayhuama, a 3.800 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Mírenme, ¿no? Cómo hicimos las parcelas demostrativas y luego, ¿no? Esta parcela demostrativa es lo que nos produjo. Y aquí tenemos lo que produjeron estas parcelas demostrativas. A la mano izquierda, una papa de papa nativa Sumaxonco, que nos da 1.800 por planta, 1.800 de papa extra. Miren ustedes el tamaño de esa papa. Ahí falta sumarle la papa primera a la papa segunda. Si sumamos, está por encima de los 2,5 kilos. En el centro, la papa Secorani, que es una de pigmentación azul, 1.200, igual, papa extra. Sumamos la primera y segunda, debemos estar llegando tranquilo al kilo, a 1,5 kilos por planta. Y a la derecha, la papa Guairumacho, que es una de pigmentación roja, donde 1.600, la papa primera, debe estar pasando los 2 kilos por planta. Señores, cuando hablamos de 2 kilos por planta y multiplicamos por las plantas sembradas por hectárea, que son aproximadamente 30.000 si sembramos 40 por 80, estamos hablando, ¿no? Quitándole la merma, quitándole ¿no? Una serie de restricciones, estamos produciendo los 40.000 kilos por hectárea en papa nativa en la sierra, demostrando que sí se puede ser competitivos con la costa. Esta es la mejor muestra de la casuística que les estamos, o sea, ¿no? mostrando. Una realidad de la sierra es esta de acá. Por ejemplo, ahí encontramos, ¿no? Estamos preparando terreno, 1 hectárea, y miren, ve, 8 yuntas. En algunos casos se utiliza 10, 12 yuntas para preparar 1 hectárea. ¿Por qué? Porque son suelos, o sea, con rastrojos que están, pues, o sea, ¿no? Bastante profundos, por lo tanto la yunta avanza muy despacio y eso, pues, eleva los costos de preparación de terreno. Acuérdense que estamos trabajando suelos descansados por, ¿no? 1, 2, 3 años, 4 años, lo cual hace, pues, que nos dé una productividad altísima. Aquí, estos agricultores, ¿no? Que nunca en su vida habían clasificado, habían ¿no? vendido al mercado, pues mírenme, señores, ¿no? Están clasificando, están seleccionando, clasificando, ensacando y vendiendo al mercado, cuando toda la vida habían producido para sostenimiento. Vean ustedes, ¿no? Un trabajo organizado, un trabajo en equipo, como les decía yo, ¿no? La unión hace la fuerza. Esas papas que ellos están cosechando y están seleccionando van dirigidas a la segunda bolsa. La segunda bolsa, ven ustedes ahí, ¿no? Unas papas chips que son de colores azules y rojos, ¿no? El segundo paquete. Sale, ¿no? Y estas papas, esta empresa Inca Crop las exporta a Estados Unidos, pero tiene una limitación, tiene un problema, de que estas papas solamente se cosechan en abril, mayo, junio.
Entonces no puedes abastecer al mercado internacional durante todo el año. Y esa es una seria restricción para ellos y para los agricultores. Lo que nosotros estamos haciendo en Guayabamba es sembrando en épocas distintas, ya que tenemos una presa de agua que nos permite el manejo de siembras, el manejo de cosechas. Por supuesto, vamos a tener otros problemas, llámese plagas, llámese heladas, pero también estamos trabajando para contrarrestar heladas, por ejemplo, ¿no? Que es otro de los problemas que tienen en las alturas. A esta empresa Incacor se ha unido el grupo Añaños, el grupo AG, ¿no? Que son ayacuchanos, que son los dueños de Cola Real, están en veintitantos países en el mundo, y ellos han traído una planta moderna para procesar y sacar papas chips. Entonces, miren, ve, ¿no? Este proyecto Guayabamba se está articulando con el mercado de agroexportación. Miren lo importante que es estar, ¿no?, integrado a los mercados. Aquí tenemos papas chips, ¿no? De papas blancas, llámese la papa canchá, la papa mariba, la única. Y aquí tenemos nuestras papas. Estas son papas producidas en Guayabamba. Al lado izquierdo la papa guairo macho, pigmentación roja. Al lado derecho la papa secorani, pigmentación azul. No, al lado derecho la papa huenco, ¿no? Es una papa larguita, pigmentación azul. Y aquí sí, la papa sumazonco, pigmentación roja, y la papa secorani, pigmentación azul, pero más redonda, ¿no? Miren, ve, señores, esto es el producto final de nuestro proyecto Guayabamba, ¿no? Y esto pues ha generado de que estos agricultores reciban por primera vez en su vida, reciban, ¿no?, ingresos económicos, ¿no? Han recibido pues 4.000, 5.000 soles por parcelas de 1.000 metros cuadrados, de 2.000 metros cuadrados. Nunca habían, ¿no?, producido para vender al mercado. El sexto proceso y el último son los sistemas de control. Bueno, para nosotros los sistemas de control significan, pues, ¿no?, el impacto que hay en el socio, el impacto final que hay en el socio cooperativista. Para ello tenemos que hacer, pues, un seguimiento, supervisión en los aspectos productivos, en los aspectos comerciales. Para ello debemos un poco, ¿no?, matematizar un poco, ¿no?, lo que son las estructuras de costos, lo que es la productividad, ¿no? Cuántos golpes o cuántas semillas, ¿no?, ingresan por una hectárea, ¿no?, con qué distanciamiento, qué productividad por planta, las mermas, como, ¿no?, todo ello, o sea, ¿no?, es lo que se debe de estimar. Aquí papas, en este caso es piña golden, para lo que es en la ceja y selva. Y en el caso de Moquegua, pues, o sea, veo que están con palta, por decirlo, uva. Entonces, en lo que es palta, ¿no?, hoy en día la densidad de siembra para palta Hass, para palta fuerte, pues se ha reducido bastante, ¿no? Hoy en día ya no dejamos que el árbol crezca, pues, por crecer, ¿no?, sino con un sistema de podas se logra, pues, una mayor cantidad de plantas por hectárea y mayores facilidades para las cosechas, ¿no? Y entonces, y el acercamiento entre planta y planta se ha reducido, y lo cual pues nos da una buena productividad por hectárea. Aquí, ¿no?, algunas muestras de cómo está avanzando la tecnología. Al lado izquierdo, por ejemplo, para lo que es ganadería, esta es una planta ordeñadora, una pequeña planta ordeñadora para 10 vacas. Entonces, eso evita, pues, por ejemplo, ¿no?, todo lo que es la parte del manejo de ordeño artesanal y manual que se hace. La palta, cómo se clasifica. Algunas casuísticas que, bueno, por el tiempo no las vamos a detallar, pero que son, ¿no?, casuísticas en la costa, en la sierra, en la selva, en el aspecto productivo, en el aspecto, ¿no?, comercial, en el aspecto financiamiento. Como les decía, ¿no?, los indicadores que utilizamos en el sistema de control tienen que ser productividad por planta, productividad por hectárea, calidad de productos, las ventas, los precios, costo de producción y la utilidad por hectárea, por campaña, por agricultor. Ese es el indicador final que nos interesa. ¿Cuánto gana el agricultor en una hectárea, en una campaña de 6 meses o de un año, ¿no? Por año, por tiempo, ¿no? Bueno, finalmente, ¿no?, un plan de capacitación para productores, para directivos, para gerencia,
y otros de acuerdo a para la gestión, ¿no? En los diferentes procesos que les hemos mencionado. Esta es una recomendación que se puede, ¿no?, ampliar y enriquecer. Ok, muy agradecido, señores. Ahí está mi, este, mi correo para alguna consulta en todo caso, si es que la desean. Si hay alguna pregunta, bueno, ya la señorita Yasmín nos va a decir. Muchas gracias, señorita Yasmín. Muchas gracias, señores agricultores, señores productores, señores técnicos. Gracias. Muchas gracias, Magister Gino, por la ponencia del día de hoy. Sí, tenemos una consulta. Dicen, ya que habló sobre las papas nativas, hace algún tiempo hubo una controversia sobre las papas importadas. ¿Qué hace falta para que los productores puedan procesar las papas y poderlas vender con valor agregado como papas para pollería? Bueno, para empezar, o sea, ¿no? Tenemos que diferenciar entre las papas. Y eso es algo que no los he mencionado, pero en el caso de las papas, nuestras estadísticas, nuestra información que tenemos habla de papas en general. Y en el Perú tenemos tres tipos de papas. Tenemos papas blancas, que son las papas aguachentas que mayormente se utilizan en la pollería. Tenemos papas seminativas, tipo la papa amarilla, tipo la papa guairo. Y tenemos papas 100% nativas, que solamente se producen en las alturas y las produce pues Bolivia, Ecuador, Perú, algo de Colombia. Entonces, ahí tenemos que diferenciar. El resto del mundo generalmente produce papas blancas, no producen papas nativas, no producen estas papas con pigmentaciones, que son papas arenosas, son muy exquisitas. Entonces, cuando hablamos de importaciones, muchas de las pollerías, ¿no?, importan papa blanca. Pero las importan ¿por qué? Porque son pues más, tienen costos más bajos que nuestras papas blancas en el país. Y tienen, ¿no? Por ejemplo, si vamos a Argentina, vamos a Estados Unidos, vamos a Rusia, ellos sacan pues 60, 70, 80 toneladas de papa por hectárea en papas blancas. Y sin muchos ojos, sin muchas, ¿no? Sin muchos ojos, por lo tanto su procesamiento para pelado, lavado y trozado es mucho más económico. En el Perú, creo que Nazca saca 60 toneladas por hectárea, Cañete saca 50 veces, ¿no?, entre sus mejores productividades, pero en el resto del país estamos sacando 30, 35, 40 toneladas. Imagínense, el promedio nacional, claro, el promedio nacional también está incluyendo a las papas nativas, pero eh, en realidad no llega al 1% a las importaciones, pero debemos de mejorar todo lo que es la parte de post cosecha en las papas. Y debemos mejorar las productividades. ¿Por qué nosotros no podemos sacar, ¿no?, 60 toneladas en promedio por hectárea? Debemos de mejorar en eso, debemos de mejorar los sistemas de post cosecha, llámese, ¿no?, en lo que es la selección, clasificación, lavado, trozado, y poder pues ofertar, ¿no?, con las mismas características, las mismas condiciones que te piden las pollerías, porque realmente eso es un problema de costos. En lo que es papas nativas, que es el caso que de Guayabamba, simplemente no tenemos competencia en el mundo. Yo recomendaría que encima de los 3.200, 3.500 metros sobre el nivel del mar, nos orientemos, o sea, ¿no?, a papas nativas, siempre que antes tengamos contratos de preventa. Sería, ¿no?, mi respuesta, señorita Yasmín. Muchas gracias. Y una última pregunta. Nos dicen, ¿cómo se podría mejorar la inactividad de algunas asociaciones para ser más productivos? Bueno, de mi experiencia, yo creo que eh, existe mucho interés por parte de los productores en unirse, en integrarse, en juntarse, porque ya le hemos dicho ya, ¿no?, de múltiples maneras, la unión hace la fuerza. El problema es, o sea, ¿no?, cómo hacemos para seleccionar un gerente líder que entienda la idiosincrasia de los agricultores, que entienda las necesidades de los agricultores, que entienda, ¿no?, ah, las restricciones, las necesidades no solamente técnico-productivas, sino las necesidades sociales de estos agricultores. No es fácil, pero yo recomiendo que busquen, ¿no?, un buen gerente que conozca, ¿no?, estas realidades. Lamentablemente en el país no tenemos universidades que preparen gerentes para cooperativas agrarias. Creo que debería empezarse por eso, ¿no? Tratar de formarse una carrera o cursos
que estén relacionados con lo que es atender a los dos mercados, atender un mercado de productos y atender un mercado de socios cooperativistas, que es un cliente que nos exige mucho, para el cual al cual nos debemos, porque ellos son los que van a pagar, ¿no? Nuestras remuneraciones en el caso de los gerentes. Muchas gracias, Magister Gino, por su ponencia del día de hoy. Muchas gracias por estar en el seminario Fortalecimiento en Organización Empresarial y Comercial para la Agricultura Familiar de la sede Moquegua. Muchas gracias y muchas gracias nuevamente a nuestro ponente del día de hoy. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú, 2021.